Me llamo Daniela Cisneros, tengo 34 años y he pasado casi todos esos años siendo la persona más callada de cada cena familiar y la única que alguna vez levantó la cuenta. El sábado pasado en la mañana, antes de que mi café terminara de colarse, mi hermana me mandó un mensaje. Deposítame 144,000 pesos para los 15 de mi hija. Debajo llegaron las fotos. Un salón de eventos rentado con series de luces colgando, un vestido largo hasta el piso en un gancho y un pastel de 14,000 pesos con forma de una pila de cajas de marca. Me quedé viendo el teléfono como si me debiera una explicación. Pero el mensaje no fue lo que me rompió. Lo que mi papá dijo 10 minutos después, sí. Y lo que yo hice esa noche, callada para las 7:30 de la mañana siguiente, ninguno de ellos lo vio venir. Bienvenidos de nuevo a Relatos Serenos, donde la mujer más callada de la mesa suele ser la que guarda los recibos. Si una familia que solo te llama cuando necesita dinero se te hace demasiado conocida, hazme un favor, déjame un comentario y dale a suscribirte, porque esta historia empieza con un pastel y termina con un libro de cuentas, y necesito que veas cada número. Soy Daniela, me da gusto que estés aquí. Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger a las personas, y esta narración se produce con ayuda de tecnología de voz e inteligencia artificial. Leí el mensaje 3 veces, y las 3 lo leí igual que leo todo, de abajo hacia arriba, buscando el total. Eso pasa cuando eres auditora. Los demás ven una fiesta. Yo veo un número que tiene que salir de algún lado, y siempre sé exactamente de qué cuenta va a salir. Mi hermana Tania lo había mandado al chat de toda la familia, no a mí en privado, y eso ya era un mensaje en sí mismo. La foto del salón tenía pie. Mía se lo merece. Luego el vestido, luego el pastel con un corazoncito, como si el corazón hiciera más suaves los 14,000 pesos. Mi madre contestó en menos de un minuto. 3 manitas aplaudiendo y preciosa. Mi tía Delia mandó una hilera de corazones. Nadie preguntó cómo se iba a pagar, porque en mi familia esa pregunta siempre ha tenido la misma respuesta, y la respuesta siempre he sido yo. Puse el teléfono boca abajo sobre la barra y dejé que el café terminara. Me dije que respirara, que no hiciera lo que siempre hago, que es empezar a resolver antes de decidir siquiera si me toca resolverlo, porque esto es lo que el chat no dijo en voz alta. No era la primera vez que una foto aparecía antes que una cuenta. No era la 10ª. Tania no manda precios, manda fotos y deja que las fotos pidan por ella. Y para cuando alguien habla de dinero, el anticipo ya está pagado y la única pregunta que queda es ¿quién cubre el resto? Volví a agarrar el teléfono. 144,000 pesos por una fiesta para una niña de 15 años. Y en algún lugar debajo de mis costillas, una década de matemática callada empezó a sumarse sola, quisiera yo o no. Tienes que entender cómo se construye una cosa así, porque nadie te entrega la cuenta de 10 años de golpe. Llega de un nada más esta vez a la vez. El primero que recuerdo fue la transmisión del coche de Tania, cuando Mía tenía 6 años y el carro se murió en el estacionamiento de un súper en febrero. 18,000 pesos, nada más esta vez. Luego fue el depósito de una renta cuando se cambió de casa. Luego un recibo de teléfono que juró pagarme el día 15. Luego una tarjeta de crédito que de algún modo había trepado más allá de los 80,000 pesos sin que ella se diera cuenta. Cada uno llegó igual, urgente, lo bastante chico como para que negarse se sintiera mezquino, envuelto en la frase «Eres la única a la que le puedo pedir». Y lo era, siempre lo era. Yo movía el dinero antes de dejarme sentir el jalón de que se iba, porque sentirlo habría significado admitir que había un patrón,
y admitir que había un patrón habría significado que tenía que hacer algo al respecto. Así que no contaba. Esa era toda mi estrategia, si es que puede llamarse así. Guardaba los recibos en un folder que nunca abría, como quien guarda un detector de humo dando por hecho que funciona. En algún punto de esos años había empezado a poner cosas a mi nombre también. Un apartado aquí, una reservación allá. Nada más para que no pierdas el lugar, Dani. Luego te lo pago. Nunca me lo pagaron, pero yo tampoco lo pedí. Y ese silencio era mío, no de ella. Yo era la que arregla. Ser la que arregla se sentía como ser querida. Y nunca, ni una sola vez, me dejé preguntar qué pasaría conmigo, cuánto valdría yo en esa casa, si algún día dejaba de arreglar. La gente da por hecho que yo pagaba porque tenía dinero, y esa es la respuesta fácil, que la crean. Pero no es la verdadera. La verdadera es más chica y más fea. Yo pagaba porque, cuando pagaba, importaba. Crecí siendo la hermana mayor en una casa donde el dinero siempre estaba apretado y el cariño siempre estaba a gritos. Y en algún momento del camino aprendí que la forma más segura de que te necesiten es ser útil. Tania era por la que todos se preocupaban. Yo era en la que todos se apoyaban. No son la misma cosa, y la segunda es más solitaria de lo que parece. Cuando eres la confiable, nadie pregunta cómo estás, nada más checan si estás disponible. Así que me hice disponible, pagué los anticipos y adelanté las reservaciones y mantuve el folder cerrado, porque mientras yo fuera la que sostenía todo en pie, nunca tenía que averiguar si me querrían cerca si lo soltaba. Y esto es lo que aprendí a la mala. La frase que grabaría en la tapa del folder si algún día lo abriera. El amor que lleva la cuenta no es amor, pero el amor que nunca revisa la cuenta no es seguro. Me había pasado una década tan asustada de la primera mitad que jamás miré la segunda. Me decía que revisar sería frío, que contar sería cruel, que las familias de verdad no se auditan entre ellas. Y una familia que me había criado para creer exactamente eso, estaba a punto de mandarme una cuenta de 144,000 pesos y llamarla cumpleaños. Lo que nadie en mi familia sabía era el momento en que llegaba, porque no se los había dicho. Decirlo habríase sentido como presumir, y en mi familia no puedes estar orgullosa en voz alta a menos que sea de alguien más. 2 semanas antes, por fin había empezado los papeles de un departamento. No uno grande, 2 recámaras en el oriente de Puebla, con una fuga bajo el fregadero y vista a un estacionamiento. Para mí era una catedral. Llevaba rentando desde los 22. Llevaba ahorrando para el enganche desde los 26. En una cuenta aparte que no tocaba, la única cuenta de mi vida con un candado. Mi asesor de crédito había sido muy claro. Deja las reservas donde están, no tomes deudas nuevas, no muevas cantidades grandes antes de firmar. En otras palabras, no hagas exactamente lo que mi familia me había entrenado a hacer cuando me lo ordenaban. Para ellos, yo era la hermana del buen trabajo, la que estaba bien. Bien era un disfraz que llevaba puesto tanto tiempo que creían que era mi piel. No veían la hoja de cálculo donde cada peso tenía un nombre y una tarea. No sabían que 144,000 pesos no eran un favor que yo pudiera absorber. Eran la diferencia entre firmar en marzo y empezar todo de nuevo. Saldrían directo de la única cuenta que se suponía era lo primero en toda mi vida que era nada más mío. Y esa, creo, es la parte que por fin giró la llave. No el pastel, ni siquiera el número. El hecho de que estaban estirando la mano, sin saberlo, justo hacia el cajón que me había pasado 8 años aprendiendo a mantener cerrado. Así que le hablé a Tania y mantuve la voz tranquila.
porque he aprendido que entre más calmada sueno, más espacio se da la gente para decir la verdad. Le pregunté, con curiosidad nada más, cuál era el presupuesto real, no para discutir. Lo dije 2 veces, solo para ver el panorama completo. Hubo una pausa, de esas que ella hace cuando está decidiendo cuánto de una cosa te va a entregar. ¿Por qué importa?, dijo. La familia ve por la familia, Dani. Es lo que hacemos. Y ahí estaba, toda la religión de mi casa en una sola frase, dicha con tanta dulzura que casi sonaba a sabiduría. La familia ve por la familia. Nunca significa que todos vemos por todos. Significa que los que pueden cargan a los que no quieren. Y todos lo llaman amor, para que nadie tenga que llamarlo por su nombre. Volví a preguntar, más suave, ¿cuánto es el salón? ¿Cuánto el vestido? Que ella se apartó. Tania suspiró, como si yo fuera la complicada. Tú ya cubriste el anticipo del salón, ¿te acuerdas? Allá por el otoño, así que en realidad ni es tanto más. Me quedé muy quieta. Sí me acordaba, más o menos, como te acuerdas de un sueño que resulta que sí fue real. Un favor rápido en octubre. Un número de tarjeta dictado por teléfono para que Mía no perdiera la fecha. Luego te lo pago, había dicho ella. Y yo había dicho, claro. Y luego cerré el folder, como siempre. Lo había olvidado como se olvida una astilla, hasta que la presionan. Ahora ella estaba presionando, y me di cuenta de que no tenía idea, ninguna, de cuántas otras cosas en esta familia tenían mi nombre pegado calladito al fondo de la cuenta. Colgué y me quedé sentada con Octubre. Volvió despacio, como vuelven estas cosas una vez que dejas de negarlas. Tania había llamado un martes, agitada, diciendo que el salón que quería para los 15 de Mía estaba a punto de irse con alguien más, que el encargado necesitaba una tarjeta para apartar la fecha o se perdía. Ella no tenía una tarjeta que pasara. La de mamá estaba al tope. La de papá era un chiste. Y yo era aquí a la que llamaron, porque siempre soy a la que llaman. Y dicté mi número, leído del reverso de mi propia tarjeta a media jornada de trabajo, porque la alternativa era ser la razón por la que mi sobrina no tuviera su fiesta. No se sintió como una decisión, se sintió como un reflejo. Así es como te agarran, no con una estafa, sino con un momento tan chico y tan urgente que decir que no te convertiría en la villana de una historia en la que ni sabías que estabas. No había preguntado cuánto era el anticipo. Lo averigüé ahora, deslizando estados de cuenta hacia atrás con un frío temor profesional que normalmente reservo para los libros de otras personas. 30,000 pesos en mi tarjeta, a mi nombre, por un salón donde yo nunca iba a bailar. Y si un apartado de 30,000 pesos se me había pasado por vestir el disfraz de un favor, entonces, ¿qué más traía anticipos? ¿Cuántos hilitos amarrados al fondo de mis cuentas, mientras yo mantenía el folder cerrado y la boca cerrada, y me decía que no mirar era lo mismo que ser generosa? Abrí la computadora, no abrí el folder, todavía no, pero lo miré ahí, en el estante, por primera vez en años. Antes de que decidas que mi padre es un hombre simple, déjame contarte lo que vi hace 2 Navidades. Porque cambió la forma en que oigo su voz hasta hoy. Había entrado al estudio a buscar un cargador y lo encontré a él en cambio, en el escritorito bajo la ventana, con los lentes de leer resbalados sobre la nariz y un estado de cuenta de tarjeta en la mano que no era suyo. Era de Tania. Estaba girando un cheque contra la cuenta de su retiro, la que se suponía debía alcanzarles a él y a mamá el resto de sus vidas, y lo hacía como un hombre paga un rescate, rápido, callado, esperando que nadie entre. Levantó la vista,
me vio y ninguno de los dos dijo una palabra. Nada más deslizó el estado de cuenta debajo de una revista, yo retrocedí y nunca, ni una sola vez, hemos hablado de eso. Mi padre, que predica que la familia ve por la familia, lleva años ahogándose en la misma agua en la que sigue empujando al resto de nosotros. Él no fue el autor de la regla, fue su siervo más viejo y más fiel. Lo criaron en una casa aún más pobre que la que él nos dio, donde la única forma en que alguien decía «te quiero» era entregando dinero que no le sobraba, y cargó ese idioma en cada año de su vida como si fuera el único que sabía hablar. No es cruel, tiene miedo, cree hasta lo más hondo que el día en que los cheques se detengan es el día en que sus hijas dejen de volver a casa. Y saber eso hizo que lo que me dijo 10 minutos después del mensaje del pastel cayera todavía más pesado, porque venía de un hombre que ya se estaba hundiendo, estirando la mano hacia mí para que lo sostuviera. Ese sábado en la tarde decidí que esta vez sería diferente, y quiero ser honesta sobre lo chiquita que se sintió esa decisión. No fue un rayo. Fue una mujer en la barra de la cocina diciéndose, por como 40ª vez, que por fin iba a hacer la pregunta difícil en voz alta. Ya había tomado esta decisión antes. La tomé después de la transmisión, y después del depósito de la renta, y después del recibo del teléfono. Y cada una de esas veces, la familia encontró el punto blando, exacto, bajo mis costillas, y presionó hasta que moví el dinero. Pero algo en el pastel, en la palabra deposítame, en la expectativa plana de todo, como si yo fuera un servicio y no una hermana, había movido algo. Abrí el chat de la familia. Empecé a escribir. No escribí no, porque aprendí que el no nada más comienza un pleito que pierdes despacio. Escribí una pregunta en cambio. Pedí ver el presupuesto completo, desglosado, antes de que alguien hablara de quién pagaba qué. Razonable, el tipo de cosa que le dirían a un cliente, el tipo de cosa que cualquier adulto debería poder decirle a otro adulto sin que se abra la tierra. Y luego me quedé ahí con el pulgar flotando sobre la flechita azul, sintiendo como toda la arquitectura de mi vida se recargaba contra ese botón. Mándalo y dejas de ser la confiable. Mándalo y averiguas por fin si me quieren a mí o a mi disponibilidad. Mi pulgar colgó ahí un largo rato. Afuera, el perro de un vecino le ladró a nada. Mi café se enfrió y entonces lo presioné y el mensaje salió hacia todos a la vez y dejé el teléfono sobre la mesa y esperé a que la casa en la que crecí respondiera. Por unos 4 minutos no pasó nada, y esos 4 minutos fueron el silencio más largo que mi familia me ha regalado. Luego empezaron los globitos de escribiendo, y se detuvieron, y empezaron otra vez. 3 personas redactando a la vez, que en un chat grupal es el equivalente a un cuarto que se queda quieto. Mi tía Delia llegó primero. ¿Desde cuándo nos hacemos llenar formularios, Dani? Luego mi primo, del que no sabía nada desde que necesitó un aval. ¡Guau! ¡Es tu sobrina! Luego mamá, la pacificadora, ensartando la aguja como siempre. Estoy segura de que Dani no lo dijo con esa intención, pero sí lo dije con esa intención. Ese era todo el problema. Hice una pregunta normal y la familia reaccionó como si me hubiera parado en un velorio a exigir ver el testamento. Nadie contestó la pregunta. Fíjate, nadie mandó un presupuesto. En mi familia, a una petición de un número jamás se le responde con un número. Se le responde con un sentimiento, apuntado directo a tu conciencia, porque todo el sistema depende de que a ti nunca de verdad se te permita mirar las cuentas. La familia se ayuda. No lo hagas raro. Es tu sobrina. Cada mensaje era otra mano en mi espalda,
guiándome con suavidad hacia mi chequera, y cada uno de ellos creía, sinceramente, que ellos eran los razonables y yo la fría. Eso fue lo que por fin entendí, viendo aparecer esos globitos. No me estaban mintiendo, los habían criado con la misma regla que a mí, y para ellos yo no estaba haciendo una pregunta justa, estaba rompiendo una sagrada. Metí el teléfono en un cajón, salí a una caminata que no recuerdo haber dado, y volví a 11 mensajes nuevos y uno de un número que me hizo un hueco en el estómago. El salón. Ya voy a llegar al mensaje del salón, pero primero Tania escaló y necesito que veas cómo lo hizo, porque es lo más honesto que hay en ella. No discutió presupuestos. Fue directo al blanco más blando del cuarto. Una niña. Cayó una foto en el chat. Mía parada frente al espejo de un probador, con ese vestido largo hasta el piso, una mano en la cadera, tratando de verse feliz para la cámara y sin lograrlo del todo. Debajo, supongo que le diré que se cancela la fiesta porque su tía quiere una hoja de cálculo. Ella entenderá. Ella entenderá. Una frase diseñada para convertirme en la mujer que hizo llorar a una quinceañera. Y funcionó como funciona siempre. Se me apretó el pecho. Mi pulgar salió disparado. Y por un segundo entero estuve lista para mandar el dinero nada más para que la foto dejara de existir. Esa es la maquinaria. Tania no viene con enojo, viene con una niña, porque una niña es lo único a lo que yo nunca en mi vida he podido decirle que no, y ella lo sabe, y siempre lo ha sabido. Pero en algún punto de ese segundo de pecho apretado, la auditora que hay en mí hizo lo que está entrenada a hacer. Negarse a firmar nada, nada más porque alguien la está apurando. Volví a mirar la foto, no el vestido, la cara de Mía. Y Mía, mi sobrina lista y observadora, no parecía una niña con miedo de perder una fiesta. Parecía una niña con miedo de lo que la fiesta les estaba haciendo a los adultos a su alrededor. Esa fue la primera grieta en la historia que me habían contado. Y fue el momento en que dejé de preguntarme si podía pagar la fiesta y empecé a preguntarme para quién era en realidad esta fiesta. Manejé a Atlixco a la mañana siguiente para ver a mi madre, porque pensé que si alguien iba a estar de mi lado, era ella. Y quiero que entiendas que lo creí de verdad, hasta el momento exacto en que descubrí lo contrario. Atlixco está a unos 40 minutos de mi departamento, un pueblo con un buen restaurante y muchos locales vacíos, de esos lugares donde todos saben de quién salieron bien los hijos. Mis papás siguen viviendo en la casa donde crecí. Entré con mi llave y mamá estaba en el fregadero, y antes de que yo me sentara siquiera, dijo, sin voltear, «Ya vi el chat». Le dije que no estaba tratando de lastimar a nadie, que nada más ya no podía seguir haciendo esto, y que esta vez era más grande de lo que ella sabía, y que la necesitaba de mi lado. Se secó las manos muy despacio. «Siempre has sido la fuerte, Dani», dijo, y me preparé. Porque en mi familia, la fuerte nunca es un cumplido, es una asignación. Tú tienes más que tu hermana, siempre has tenido. ¿Te costaría tanto suavizar las cosas? ¿Nada más esta vez? Nada más esta vez. Hasta mamá, hasta la pacificadora tenía una chequera donde debería tener columna vertebral. Y entendí, en esa cocina, que la paz en esta familia solo ha significado nunca una cosa, que Daniela paga. No fue cruel al decirlo, se veía cansada y un poco asustada, y creía que me estaba pidiendo ser generosa, pero me estaba pidiendo entregar el enganche de todo mi futuro para que ella no tuviera que sentarse en un cuarto donde sus hijas no estaban de acuerdo sobre dinero. Me fui antes de decir algo que no pudiera retirar, y manejé de regreso entendiendo que, hiciera lo que hiciera después, lo iba a hacer sola,
Mía estaba sentada en los escalones del porche cuando salí, esperándome, cosa que no habría hecho si solo quisiera aventón a algún lado. Tiene 14 años y 11 doceavos, todo codos y delineador, y una manera de observar que me recuerda, dolorosamente, a mí a esa edad. Me senté junto a ella en el concreto frío. Un rato ninguna dijo nada. Luego dijo, sin mirarme, «No tienes que pagarla, tía Dani». Le pregunté a qué se refería. Le jaló al dobladillo de la manga. «La fiesta, sé que es un montón. Oí a mi mamá en el teléfono. Me dijo que ella ni siquiera quería el salón. Quería a un montón de sus amigos y un patio y las series de luces, tal vez, pero no la lista de 400 invitados que su madre había armado con tías y primos y las compañeras de trabajo de mamá, a ninguno de los cuales Mía había conocido en su vida. «En realidad no es para mí», dijo, y lo dijo plano. «Como dices una cosa que llevas rato sabiendo y por fin dejaste de esperar que no fuera cierta. Mi sobrina había descifrado a los 14 lo que a mí me tomó 34 años y un folder lleno de recibos poder nombrar. La fiesta no era sobre su cumpleaños, era sobre mi hermana necesitando probarle a una familia que mide el amor en dinero que ella amaba más a su hija. Y Mía iba a ser el pretexto de una cuenta que nunca pidió. Le pasé el brazo por encima y me dejó, cosa que ya casi nunca hace. Y sentada en esos escalones fríos, tomé una decisión distinta a la que había traído al manejar hacia acá. No iba a proteger la fiesta, iba a proteger a la niña. Y esas dos cosas, empezaba a entender, eran muy diferentes. Esa noche no pude dormir, así que hice lo que llevaba 10 años evitando. Bajé el folder del estante. Si tu teléfono solo se prende cuando alguien necesita un cheque, ya sabes exactamente qué se siente eso. Ese temor tan particular de por fin sumar una cosa que te pasaste años asegurándote de nunca tener que mirar. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has sido tú la que siempre paga? Y luego quédate conmigo, porque suscribirte es como te enteras de cuánto resultó ser el total. El folder estaba grueso, estados de cuenta, capturas de pantalla, unos cuantos «te lo debo», escritos a mano de años atrás, cuando Tania todavía se molestaba en fingir. Hice café a la medianoche como una mujer mucho más joven y abrí una hoja de cálculo en blanco, porque un folder es un sentimiento, pero una hoja de cálculo es un hecho. Y yo ya había terminado de tener sentimientos sobre esto. Columna A, la fecha. Columna B, ¿para qué fue? Columna C, el monto. Columna D, pagado de vuelta. Y la columna D iba a estar muy sola. Empecé con la transmisión 8 febreros atrás, 18,000 pesos, y avancé hacia adelante una línea a la vez, negándome a redondear, negándome a suavizar una sola cifra. El depósito de la renta, los recibos de teléfono, en plural, el cheque de la tarjeta que giré el verano, que Mía se rompió el brazo, el préstamo del coche que se volvió otro coche, el apartado del salón en octubre. Línea tras línea tras línea, cada una chica, cada una envuelta en la misma amabilidad urgente, cada una cerrando mi folder un poco más apretado. Como a la 1 de la mañana, dejé de teclear y nada más me quedé viendo el total corriendo en la esquina de la pantalla, y por un largo momento no pude hacer que mi mano se moviera para bajar y ver el resto. El número, cuando por fin me dejé verlo completo, era de 827,000 pesos. 827,000 en poco más de 10 años. Ni un solo peso en la columna D. Me quedé sentada en la luz azul de la pantalla y no lloré, porque llorar era un sentimiento y yo los había jubilado por esa noche. Nada más lo miré.
827,000 pesos son el enganche de un departamento, son un coche del año pagado en efectivo, son 2 años de universidad de un hijo. Le había regalado a mi familia una casa en la que yo nunca iba a vivir, una emergencia de 18,000 pesos a la vez. Y lo había hecho tan calladamente que de verdad habían llegado a creer que el dinero simplemente aparecía, como aparece la lluvia, como aparecía yo cada vez que llamaban. Y esto es lo que el libro de cuentas me enseñó, lo que ninguna cantidad de sentimiento me había enseñado nunca. Yo no los había estado ayudando. Ayudar tiene un final. Ayudar hace a alguien más fuerte y luego se hace a un lado. Lo que yo había estado haciendo no traía ningún final adentro, porque yo nunca había querido que terminara. Un final habría significado averiguar quién era yo para esta gente cuando no estaba pagando. Había estado financiando una forma de vida y llamándola amor, y ellos la habían estado aceptando y llamándola lo mismo, y la palabra nos había cubierto a los dos por una década. El amor que lleva la cuenta no es amor, pero el amor que nunca revisa la cuenta no es seguro. Por fin entendí la frase completa, parada en mi cocina a la 1 de la mañana, mirando el número más seguro al que le había tenido miedo. Y supe, como sabes que un diagnóstico es correcto aún antes de que el doctor termine la palabra, que la pregunta ya no era si podía seguir pagando. La pregunta era qué iba a hacer con 827,000 pesos de prueba. Había una cosa más que la hoja de cálculo me mostró, y fue la que convirtió todo de un duelo en un plan. Mientras reconstruía el último año línea por línea, había tenido que abrir los contratos reales para atinarle a los montos. Y ahí fue cuando vi de quién era el nombre en ellos. El apartado del salón, 30,000 pesos, estaba en mi tarjeta, a mi nombre, bajo un número de confirmación que terminaba en mis iniciales, porque yo misma lo había dictado. Pero no era solo el salón, el pastel. Tania había dejado un anticipo en una pastelería en octubre, y cuando la primera tarjeta se rechazó, me escribió en pánico y le di la mía nada más para apartarlo. 6,000 pesos, mi tarjeta. Y el vestido de 8,000 pesos de la foto del probador, estaba en un plan de apartado y el plan también estaba a mi nombre. Porque, claro que sí. Porque tú tienes mejor buró, Dani. A ti sí te aprueban. Me recargué en la silla. Por 10 años me había sentido como la cartera de la familia, pasiva, abierta a petición, una cosa de la que el dinero salía. Pero una cartera no tiene poder, una firmante sí. Y en algún lugar de la neblina de una década de favores, yo me había vuelto la persona legalmente amarrada a la mismísima fiesta que me estaban ordenando pagar. Los apartados eran míos para ponerlos, lo que significaba, me di cuenta despacio, con la sensación fría y limpia de una columna que por fin cuadra, que los apartados también eran míos para soltarlos. No solo había estado pagando por sus decisiones, había estado parada entre ellos y las consecuencias de sus decisiones. Mi nombre, lo único que sostenía toda la ilusión en pie, y un nombre que diste sin querer es un nombre que puedes recuperar. Antes de hacer nada drástico, intenté lo razonable, porque necesito que sepas que les di una puerta antes de tocar un solo cerrojo. Al día siguiente le mandé a Tania un mensaje de verdad, uno tranquilo, del tipo que le mandaría a un cliente cuyos números no cuadran. Le dije que la quería, y que quería a Mía, y que quería que Mía tuviera unos buenos 15, y luego le ofrecí algo que me pareció más que justo. Sentémonos juntas, le dije, las dos, y armemos un presupuesto de verdad, algo que a Mía le encante y que ambas podamos pagar. Yo pongo una cantidad fija, un número real con nombre y a la vista.
y planeamos el resto honestamente, en papel, sin anticipos sorpresa, sin apartados que se convierten en fiestas enteras, nada más 2 hermanas y una hoja de cálculo decidiendo juntas. Lo leí 2 veces antes de mandarlo y me acuerdo de sentirme casi esperanzada, porque era la cosa más honesta que le había dicho a mi hermana en años. No era un no, era otro tipo de sí, uno con orillas, uno que de verdad podía sostener peso. Ofrecí ser generosa a propósito, en lugar de por emboscada. Le di enviar y luego hice lo que siempre hago después de poner todo el pecho en algo. Esperé. Y me dije que no esperara lo peor, porque por una noche más todavía creía que el problema era que no me entendían. No se me había ocurrido aún que me entendían perfectamente y que un presupuesto para mi familia no era una solución, era un insulto. Tania me llamó en lugar de escribir, cosa que solo hace cuando quiere que oiga cómo se le quiebra la voz, y la voz se le quebró puntual. Así que es esto, dijo. Ahora soy una partida en tu lista, tu propia hermana. Le dije que eso no era lo que había dicho lo contrario, había dicho, planeémoslo juntas. Ay, juntas, repitió, como si la palabra le supiera mal. ¿Quieres una junta? ¿Quieres que te justifique el cumpleaños de mi hija como si estuviera solicitando un crédito? Y ahí estaba, toda la diferencia entre nosotras, tendida al aire en una línea telefónica. Para mí, un presupuesto era respeto. Significaba que la tomaba lo bastante en serio como para planear con ella. Para ella, un presupuesto era una acusación, la prueba de que yo veía a la familia como veo a mis clientes, como columnas que hay que cuadrar, en lugar de personas a las que hay que amar. Las familias de verdad no hacen esto, dijo, y ya estaba llorando, de verdad, no del llanto actuado. Las familias de verdad no cuentan. No discutí, no había nada que discutir. Lo decía hasta lo más hondo. La habían criado, igual que a mí, en una casa donde contar era la cosa más fría que una persona podía hacer y donde la forma más alta de amor era dar hasta que doliera y nunca, jamás, mirar la cuenta. Yo me había pasado 10 años siendo la excepción que confirmaba su regla, la que daba y nunca contaba. Y ahora había levantado un lápiz, y para ella, ese lápiz era una traición más grande que cualquier cantidad de dinero. Colgó antes de que yo pudiera contestar, y me quedé ahí entendiendo que la puerta razonable que había abierto acababa de cerrarse desde su lado, y que no existía ninguna versión de esto donde yo siguiera siendo la buena hermana. Solo existía la versión donde seguía siendo la cartera de la familia, o la versión donde por fin me detenía. Y entonces los proveedores empezaron a llamarme, y ahí fue cuando la trampa se cerró del todo, porque resultó que la neblina tenía fecha de vencimiento. El salón escribió primero una nota amable y profesional recordándole a la señora Cisneros que el saldo de la renta del salón se pagaba completo dentro de las próximas 72 horas para asegurar la fecha, y que la tarjeta registrada se cobraría automáticamente si no se arreglaba el pago. La tarjeta registrada, mi tarjeta, luego la pastelería por el saldo del pastel, luego la boutique por la última mensualidad del apartado del vestido. Cada uno de ellos dirigido a mí, porque cada una de esas cuentas era mía, y a ninguno le importaba, ni lo sabía, que la fiesta que me estaban cobrando era un pleito que estaba perdiendo con mi propia familia. Sé que algunos me están gritando a la pantalla ahorita mismo. No lo pagues, cuelga, bloquéalos a todos. Quédate conmigo, porque no es tan simple. Y lo que mi padre dijo después es la razón entera por la que por fin me detuve.
Si yo no hacía nada, los cargos caerían en mi tarjeta en 3 días, directo a la línea de crédito que necesitaba limpia para firmar, y la fiesta que jamás acepté se volvería real con mi dinero, me gustara o no. Ese era el genio de cómo se construyen estas cosas, aunque nadie las construya a propósito. Para cuando entiendes la forma de la trampa, ya estás parada adentro, sosteniendo la única llave. Podía pagar y perder el departamento y comprarme otra década de ser la cartera, o podía usar el único poder que una firmante tiene y una cartera nunca tendrá. Mi teléfono vibró en mi mano mientras seguía mirando el correo del salón. La pantalla decía «Papá» y supe, antes de contestar siquiera, que llamaba para cerrar la puerta que yo acababa de encontrar. Mi padre no levanta la voz, y eso es lo que lo hace efectivo, porque un hombre que nunca grita te hace sentir que la irrazonable eres tú, nada más por tener pulso. «Dani», dijo, cálido, cansado, la voz que usa para dar por terminadas las cosas. Esto ya llegó demasiado lejos. No preguntó mi versión. No mencionó el presupuesto que yo había ofrecido, lo que significaba que Tania le había contado su versión y él la había aceptado entera, como siempre acepta la de ella, porque la versión de ella nunca le pide nada excepto dinero. Y el dinero, él lo entiende. Me explicó a la familia como si yo fuera una niña que había olvidado las reglas. Yo era la mayor, tenía el buen trabajo. Esto era lo que hacían las fuertes. Cargaban, suavizaban, hacían que el cumpleaños sucediera. Tu hermana batalla, tú no. No es su culpa y no es la tuya, pero significa algo, ser la que puede. Me quedé callada. He aprendido que el silencio hace que la gente diga la versión más verdadera de lo que vino a decir. Y después de un momento, hacia ese silencio, mi padre dijo la cosa que voy a oír el resto de mi vida. Su voz ni siquiera se endureció. Esa es la parte que no puedo olvidar. Lo dijo con suavidad, como si fuera obvio, como si fuera amor. Paga, Daniela, o dejas de ser familia. Paga o dejas de ser familia. Ahí estaba, por fin, dicho en voz alta, el precio de mi membresía, desglosado al último por el hombre que me había enseñado la moneda. No voy a estar dolido, no voy a estar decepcionado, fuera, expulsada. La cosa entera que llevaba 10 años y 827,000 pesos pagando por evitar, nombrada como el castigo por detenerme. No discutí, no lloré, dije, «Está bien, papá», con una voz tan firme que nos sorprendió a los dos, y colgué, y puse el teléfono sobre la mesa, y me quedé sentada con la sensación más limpia que había tenido en años, porque acababa de decirme exactamente qué había estado comprando mi dinero. Y ahora sabía el precio, y por fin había decidido que era demasiado alto. Después de una frase así, la mayoría de la gente se derrumba. Y me gustaría decirte que yo también, porque me haría más cercana. Pero no lo hice. Hice lo que hago en el trabajo cuando llega un número que cambia toda la auditoría. Me puse muy tranquila. Es un don extraño, la calma de la auditora. Cuando todo está a gritos, yo me quedo callada y separo el sentimiento de la cifra y miro lo que de verdad es cierto debajo del ruido. Así que me senté a mi mesa e hice eso. El sentimiento. Mi padre acaba de amenazar con borrarme. La cifra. Tengo una decisión que tomar en 3 días y soy la única que puede tomarla. Dejé al sentimiento sentarse en una silla, jalé a la cifra a la otra y la miré de frente. Si pagaba los 144,000 pesos, esto es lo que en realidad estaría comprando. No una fiesta, no la felicidad de Mía, porque Mía misma me había dicho que no la quería.
estaría comprando otra década de exactamente esto. Otros 10 años de favores que nunca tenían columna D. Otro folder que nunca se abría. Otra hoja de cálculo de madrugada en algún punto más adelante, con un número aún más grande y más solitario que 827,000. Mi padre no me había amenazado, me había hecho una oferta y había dejado los términos inusualmente claros. Sigue pagando, sigue siendo familia. Y por primera vez en mi vida me dejé terminar el pensamiento que él había empezado. ¿Qué clase de familia cobra entrada? ¿Qué clase de membresía solo puede renovarse en efectivo? Me había pasado 34 años tan asustada de ser expulsada que ni una sola vez me pregunté de qué exactamente estaba adentro. Y ahí sentada, tranquila como un libro que cuadra, por fin lo pregunté. Y no me gustó la respuesta, pero la calma no es lo mismo que el valor. Y tengo que ser honesta sobre el muro con el que choqué después, porque es el de verdad, el que está debajo de todo el dinero. En el momento en que me dejé imaginar detenerme de verdad, no pagar, no suavizar, no arreglar, una pregunta subió desde algún lugar muy viejo y muy hondo, y no era sobre el departamento, era ¿quién soy para ellos si no pago? Por 10 años, ser la que cubría las cosas había sido mi ubicación entera en la familia. Era cómo sabía dónde estaba parada en las fiestas, por qué me tocaba la cabecera de la mesa, lo que hacía que mi madre me llamara la fuerte y que mi padre me confiara la verdad sobre su retiro. Quítale el pagar, y honestamente no sabía qué quedaba. ¿Seguirían llamando? ¿Seguiría habiendo una silla? ¿O acaso yo, debajo de toda mi competencia, tenía miedo de la misma cosa que Tania temía, de no ser amada? Y nada más había escogido una forma más respetable de comprarme la salida. Esa fue la cosa más difícil que vi esa semana, más difícil que 827,000 pesos, más difícil que la frase de mi padre. Vi que mi generosidad callada no había sido lo contrario de la necesidad de Tania. Había sido la misma herida con un abrigo más bonito. Ella conseguía amor tomando, yo lo conseguía dando. Ninguna de las dos había creído nunca, ni por un instante, que podíamos ser amadas a secas, por nada, sin una transacción amarrada. Y la única forma en que yo iba a averiguar si esta gente me quería a mí y no solo a mi dinero, era quitar el dinero de la mesa y ver quién seguía ahí parado. Era la auditoría más aterradora que había corrido, y la única cuenta bajo examen era yo. Así que volví al único lugar en el que de verdad confío, que es la letra chica, y leí cada contrato renglón por renglón, como debía haberlos leído el día que los firmé. El contrato del salón era claro, el depósito de apartado aseguraba la fecha, y el saldo se pagaba 72 horas antes del evento o al recibir requerimiento por escrito, lo que ocurriera primero, y el proveedor podía cancelar con pérdida del depósito si el saldo no se pagaba. En español, ya no. Yo todavía podía cancelar. La fecha estaba apartada con mi tarjeta, lo que significaba que la reservación vivía o moría por mi autorización. Y si llamaba antes de que el saldo se cargara, podía soltarla. Perdería los 30,000 pesos del depósito que ya había hundido en octubre. Ese dinero se iba de todos modos, pero detendría el resto del saldo del salón de salir alguna vez de mi cuenta. El pastel, igual, depósito perdido, saldo cancelable, el apartado del vestido, simplemente parar, perder lo abonado y no deber nada más. Súmalo todo, y los apartados a mi nombre daban justo alrededor de los 144,000 pesos que mi hermana me había ordenado depositar. Yo, nada más, sería la que decidía que se quedaran en mi cuenta en lugar de en la de ella. Había una trampa.
y es la razón por la que no podía dormirlo como una persona sensata. El reloj de 72 horas del salón ya estaba corriendo, y su correo decía que el saldo se cargaría automáticamente a la tarjeta registrada cuando venciera. Si esperaba aunque fuera un día más para pensarlo, la decisión la tomaría por mí un sistema de cobranza al que mi familia le daba exactamente igual. Esta era la parte fuera de mi control. No si podía actuar, sino qué tan poco tiempo tenía para hacerlo. Podía detener esto, pero solo esta noche, no mañana, no después de una conversación más, no después de un intento más de ser entendida. Esta noche, o la fiesta se volvía mía para siempre. Dejé el contrato, miré el reloj, eran casi las 11 y levanté el teléfono. Antes de marcar, me obligué a sentarme con el costo real, porque no soy imprudente, y esto iba a costarme algo que ninguna hoja de cálculo podía mostrar. No era el depósito, con eso ya había hecho las paces. Era esto. En el momento en que cancelara los apartados, el secreto se acababa. Todos se enterarían de que el salón, el pastel, el vestido habían estado en mi tarjeta todo el tiempo, que la mártir callada e invisible, Daniela, había sido la que lo financiaba todo desde detrás de la cortina. La máscara se caería, no la máscara de la villana, la de la santa. Por 10 años había escondido cuánto pagaba, y me había dicho que lo escondía por humildad, pero esa no era toda la verdad. Lo escondía porque ser la benefactora secreta me dejaba sentirme superior y a salvo al mismo tiempo. Podía ser necesitada sin ser jamás vista, generosa sin ser jamás vulnerable. Cancelar significaba salir de atrás de eso. Significaba pararme en esa cocina al día siguiente y dejar que me miraran, no como la fuente misteriosa del dinero, sino como una persona con límites, una persona que podía ser lastimada, una persona que llevaba una década desangrándose calladamente y por fin, a la vista de todos, decía basta. Ese era el precio, no los 30,000 pesos, ser vista. Y entendí, con el teléfono en la mano, que esta era la cosa exacta que me había pasado la vida entera pagando por evitar, que el folder había seguido cerrado todos esos años por la misma razón, porque un folder abierto es un folder visible y una mujer visible puede ser juzgada, pero también puede por fin ser conocida. Nunca, ni una vez, había dejado que alguien en mi familia me conociera. Solo los había dejado usarme, y era hora, al fin, de averiguar cuál de las dos habían querido en realidad. A las 11:04 de un martes en la noche, llamé a la línea nocturna del salón, y contestó un muchacho aburrido llamado Kevin. Y quiero que sepas que el punto de quiebre más grande de mi vida ocurrió en una conversación con un Kevin que claramente estaba comiendo algo. Le di el número de confirmación, le di mi nombre, el nombre de la tarjeta, el nombre del apartado, y luego dije la frase hacia la que llevaba caminando 10 años y 827,000 pesos. Necesito cancelar todo. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me leyó los términos. El depósito no era reembolsable. La reservación se liberaría de inmediato. La fecha volvería al calendario abierto. Le dije que entendía. Lo autoricé. Tecleó un momento y luego dijo: «Listo, señora, quedó cancelado. Le va a llegar un correo de confirmación». Y volvió a su torta. Y así nada más, el salón desapareció. Llamé a la línea de la pastelería y dejé un mensaje cancelando el pastel. Entré a la cuenta de la boutique y detuve el apartado. 3 acciones, tal vez 11 minutos en total, y una década de cierta versión de mí terminó en el tiempo que tarda en calentarse la cena en el microondas. Puse el teléfono sobre la mesa.
Me temblaba la mano, cosa que me sorprendió, porque por dentro me sentía extrañamente, enormemente quieta. La quietud de una cosa que por fin ha dejado de ser cargada. Acababa de prender un fuego que no podría apagar, en una familia que lo llamaría incendio provocado. Para la mañana, todos sabrían que ya no había nada que suavizar, nada que arreglar, nada de silencio. El folder estaba abierto ahora, y estaba abierto frente a todos. Y por primera vez en mi vida adulta, no tenía ni la más mínima gana de cerrarlo. Hice una cosa más antes de dejarme dormir, y fue lo más tranquilo, más frío y más bondadoso que he tecleado en mi vida. Abrí el chat de la familia, el mismo donde había llegado el pastel 2 días antes, y les escribí un solo mensaje sereno. Les dije que los apartados que yo había puesto, el salón, el pastel, el vestido, los había cancelado esa noche, porque estaban a mi nombre, y ya no podía seguir sosteniéndolos. Les dije que amaba a Mía y que no iba a explicarme por mensaje, y dije que estaría en la casa de mis papás a las 7 de la mañana siguiente, y que si querían hablar conmigo de cualquiera de esto, ahí estaría. Luego imprimí la hoja de cálculo, toda, cada renglón, 10 años, 827,200 pesos. La columna D tan vacía como el día que la armé. Puse las hojas en un folder de papel manila liso, el mismo folder, de hecho, que por fin había vaciado, y lo dejé junto a mis llaves para no olvidarlo en la mañana, aunque no había ninguna posibilidad de que lo olvidara. No lo llevaba para avergonzar a nadie. Quiero ser clara en eso, porque importa. Lo llevaba porque estaba harta de ser la única persona de la familia que conocía la verdad. Por una década los había protegido de un número. Mañana iba a poner ese número sobre la mesa de su cocina y dejar que fuera tan cierto para ellos como siempre lo había sido para mí. Apagué la luz. No dormí mucho, y allá afuera, en Atlixco, el sistema automático de un salón ya estaba mandando un aviso de cancelación que aterrizaría en la bandeja de mi hermana en el momento exactamente equivocado o exactamente correcto. Para las 7:30 de la mañana, todos sabrían. Llegué a casa de mis papás a las 6:50, porque nunca en la vida he llegado tarde a nada, y me quedé en la entrada tomando café del Oxxo, mirando cómo se prendía la luz de la cocina. El coche de Tania ya estaba ahí. Por supuesto que sí. Habría manejado hasta acá en el segundo en que recibió mi mensaje, para planear con papá, para adelantárseme como siempre lo hace. Me di un minuto más en el carro. Luego agarré el folder y entré. Y apenas había cerrado la puerta detrás de mí, cuando el teléfono de Tania se prendió sobre la mesa de la cocina, con la pantalla hacia arriba, y vi cómo todos lo leímos al mismo tiempo. Un correo. Asunto. Su reservación ha sido cancelada. La hora decía 7:28. Tania agarró el teléfono. Su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. Todo un sistema climático de confusión y horror amaneciendo, cruzándola en unos 2 segundos. ¿Qué es esto?, dijo. No era realmente una pregunta. ¿El salón canceló? Dice que la reservación se liberó. Levantó la vista hacia mí, y papá levantó la vista de su café, y mamá se congeló junto a la barra con un trapo de cocina en las manos. Y por un largo momento suspendido, la cocina entera se quedó quieta mientras la verdad llegaba en un sello de las 7:30, exactamente como yo había sabido que llegaría. «Daniela», dijo mi padre muy despacio. «¿Qué hiciste?» Puse mis llaves sobre la mesa. Puse el folder sobre la mesa, sin abrir, cuadrado a la orilla, como cuadro todo. Y dije, con la voz más tranquila que tengo, «Cancelé los apartados que estaban a mi nombre. Todos.
anoche. La cocina estalló. Pero quiero que notes algo de ese momento, porque yo lo noté incluso mientras pasaba. Yo era la única persona en ese cuarto que no tenía miedo. Por una vez, por primera vez en mi vida en esa casa, yo ya conocía cada número sobre la mesa, y ellos apenas estaban descubriendo que había una mesa siquiera. Tania vino hacia mí primero, y vino como viene siempre, ruidosa y mojada y segura, y la dejé. «Lo arruinaste», gritó. «Esperaste hasta el último segundo y arruinaste el cumpleaños de tu sobrina para probar algún punto, porque estás amargada, porque estás sola, porque no soportas ver a nadie feliz». Mi padre se paró. «Ya basta las dos». Pero me estaba viendo a mí cuando lo dijo, no a ella, y entendí que en esta cocina, las dos, solo ha significado siempre una cosa: yo. Mamá ya estaba llorando, diciendo mi nombre como una súplica. «Dani, mija, podemos arreglar esto, todavía podemos arreglarlo». Y esa palabra, arreglar, en la boca de mi madre, fue el último empujoncito que necesité, porque sabía exactamente a quién quería decir ese «podemos arreglarlo». Me quería decir a mí. Siempre me quiso decir a mí. No levanté la voz. Nunca, ni una sola vez en mi vida, he levantado la voz en esa casa. Y no iba a empezar la mañana en que por fin dejé de tenerle miedo. Esperé a que el ruido se quedara sin gasolina, a que Tania respirara agitada y papá estuviera rojo y mamá tuviera una mano apretada contra la boca. Y entonces puse 2 dedos sobre el folder de papel manila y lo deslicé al centro de la mesa. Antes de que alguien diga una palabra más sobre arreglar, dije: «Quiero que todos vean qué es lo que en realidad hemos estado arreglando por 10 años». Nadie lo tocó, así que lo abrí yo misma. Lo giré para que pudieran leerlo del lado correcto y extendí las hojas planas. 10 años del amor de mi familia, cifrados en una moneda que juraban que nosotros nunca contábamos. El amor que lleva la cuenta no es amor, me había dicho por años, pero el amor que nunca revisa la cuenta no es seguro. Por fin había revisado, y aquí estaba el número que se había estado escondiendo dentro de la palabra todo este tiempo: 827,200 pesos. Una columna D vacía y 4 caras poniéndose pálidas en una cocina que había pasado una década, insistiendo en que éramos la clase de familia que no llevaba la cuenta. Aquí está la parte donde pude ganar y perder la guerra entera en una sola frase. Y quiero que entiendas que sentí los 2 caminos abrirse frente a mí a la vez. Pude cerrar el folder, pude decir que lo sentía, que había exagerado, que cubriría los 144,000 pesos una última vez y que olvidáramos que esto había pasado. Y el alivio en esa cocina habría sido instantáneo y habría podido conservar mi silla y mi título y la aprobación de mi padre, y habría salido de ahí siendo todavía la fuerte, todavía la buena hija, todavía la cartera. Ese camino estaba justo ahí. Me habría costado todo lo real y me habría devuelto todo lo cómodo. No lo tomé. En cambio, miré a mi hermana con la cara destrozada y dije la cosa más verdadera que sé: «Tania, yo pagué todo. El salón, el pastel, el vestido, estuvieron en mi tarjeta, a mi nombre, todo este tiempo, y cada renglón de estas hojas también soy yo. No te estoy enseñando esto para lastimarte, te lo enseño porque te quiero demasiado como para seguir mintiéndote sobre lo que he estado haciendo». Mi padre hizo un sonido, como si quisiera hablar, y seguí, todavía callada, todavía firme. «Y no estoy cancelando porque dejé de amar a Mía», dije. «Estoy cancelando porque por fin empecé». Esa fue la frase que me costó,
La vi aterrizar en todos ellos, la cara de mi madre desmoronándose, mi padre volteándose, la boca de Tania abriéndose sin ningún sonido adentro, y lo peor de todo, Mía, que había bajado las escaleras en algún momento y estaba parada en el marco de la puerta oyéndolo todo, con los ojos llenándose. Y no me retracté. Esa fue la decisión, no la cancelación, el no retractarme. Cada célula de mi cuerpo, 34 años de entrenamiento, me gritaban que lo suavizara, que arreglara sus caras, que hiciera que el dolor parara como siempre hago que el dolor pare. Y me quedé ahí parada y los dejé doler, porque la alternativa era mantenernos a todos enfermos y llamarlo paz. Gané. Y sentí cada gramo de lo que costó. Cuando por fin volví a hablar, no fue para disculparme y no fue para clavar más el cuchillo. Fue para trazar la raya que debía haber trazado 10 años y 827,000 pesos atrás. Ya no voy a hacer esto, dije. No más anticipos sorpresa, no más apartados a mi nombre, no más enterarme de que pagué algo después de ya haberlo pagado. Miré a Tania. Pero tampoco me estoy alejando de ti. Si tú quieres, tú y yo nos podemos sentar de verdad y construir algo para Mía que las dos podamos pagar. Yo pongo un número real sobre la mesa, donde lo puedas ver, no debajo de ella, nunca más debajo de ella. Tania no contestó. Estaba todavía demasiado adentro de su propio dolor como para oír que le estaban ofreciendo algo mejor que dinero, que es la verdad, y una versión de mí que de verdad iba a durar. Mi padre salió por la puerta de atrás y la dejó azotar tras de sí, y lo dejé irse, porque por fin entendí que no se iba furioso tanto como huyendo de algo que lo asustaba. Una hija a la que ya no podía comprarle la paz en un idioma que nunca había aprendido a hablar de ninguna otra forma. Mi madre se sentó pesadamente y se metió la cara entre las manos. No fue un final feliz. Quiero ser honesta sobre eso. Nadie me abrazó. Nadie dijo que yo tenía razón. Yo había entrado a esa cocina y había puesto sobre la mesa una verdad, y la verdad hizo lo que hace la verdad, que no es consolar, sino aclarar. Y parada ahí, entre los escombros de una mañana que yo había escogido, sentí algo que de verdad nunca había sentido en esa casa en 34 años. Sentí que estaba parada en ella como yo misma, no como la cartera, no como la que arregla, no como la fuerte, nada más Daniela. Por fin, y a un precio caro, nada más yo. Las semanas después fueron más silenciosas de lo que esperaba y más solitarias, y no voy a fingir que no. Mi padre no llamó en un mes, y cuando por fin lo hizo, fue por algo completamente distinto, y ninguno de los dos mencionó la cocina, que es lo más parecido a una tregua que los hombres como mi padre saben ofrecer. 2 de mis tías dejaron de hablarme por completo. El telégrafo familiar había hecho su trabajo y yo era ahora, en ciertas salas, la hija que abandonó a su familia por dinero. Los dejé creerlo. He aprendido que no puedes corregir una historia en una casa que te necesita como la villana. Pero esto también era cierto. Mis ahorros seguían exactamente donde debían estar, intactos, enteros. Mi crédito se firmó en marzo. Firmé los papeles del departamento de 2 recámaras, con la fuga bajo el fregadero y la vista al estacionamiento, y me quedé parada en la sala vacía después, y lloré por fin, no de duelo, sino del vértigo extraño de un futuro que de verdad era mío. Tania achicó la fiesta a un patio con series de luces y unos 30 amigos de verdad de Mía. Y según todos, fue la mejor noche del año de esa niña. No me invitó. Esa es una herida que todavía dejo sanar a su propio ritmo.
Pero Mía me mandó una foto de la fiesta. Nosotras dos no salíamos en ella, solo ella y sus amigos bajo las luces, riéndose, y el pie decía: «Ojalá estuvieras aquí». Yo no había pagado ni una sola cosa de esa fiesta, y fue, sin ninguna duda, el amor más grande que mi familia había logrado hacer con la menor cantidad de dinero, que empezaba a entender el punto entero que me había pasado 827,000 pesos sin acabar de aprender. El mensaje que me dijo que todo había valido la pena llegó 4 meses después, de Mía. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en el cine y había abierto una cuenta de ahorro, la primera de su vida, y quería saber si la tía Dani podía enseñarle a hacer una de esas hojas de cálculo, porque había un viaje escolar que estaba tratando de planear y quería sacar el número real antes de pedirle nada a su mamá. Leí ese mensaje parada en mi propia cocina, en mi propio departamento, y tuve que sentarme en el piso, porque eso era todo. Eso era la cosa entera. Era la cadena rompiéndose un eslabón antes, lo bastante temprano como para importar. Mía iba a crecer sabiendo que el amor y un presupuesto no son enemigos, que puedes mirar un número de frente y aún así ser generosa, aún así ser bondadosa, aún así ser familia. Que revisar la cuenta no es lo contrario del amor, es lo que el amor hace cuando piensa quedarse. Tania llamó esa misma semana y por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, no fue sobre dinero para nada. Fue nada más mi hermana diciendo que había estado pensando en mí. No estamos arregladas, puede que nunca lo estemos del todo, pero el amor que lleva la cuenta no es amor, y el amor que nunca revisa la cuenta no es seguro. Por fin sé cómo sostener las dos cosas. Y así, si Dios quiere, también sabrá Mía. Si alguna vez has sido el cajero automático de la familia, la que siempre paga, a la que solo llaman cuando la tarjeta se rechaza, entonces ya conoces la verdad. A mí me costó 827,000 pesos aprenderla. El mensaje, el pastel, el ultimátum, la única llamada a la medianoche. A veces, la palabra más amorosa del idioma es no. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con la persona que necesita escucharla. Cuéntame en los comentarios la última vez que por fin dijiste que no. Y suscríbete a Relatos Serenos para que no te pierdas la próxima. La historia de la próxima semana empieza con una llamada del banco a las 6 de la mañana y un nombre que yo nunca firmé. Vas a querer estar aquí. Soy Daniela. Gracias por acompañarme.